muchísimas gracias por la invitación a formar parte de este encuentro, de esta serie de conversaciones, de paneles, de conferencias, en un momento donde la inteligencia artificial ha ocupado los titulares, ha ocupado las distintas conversaciones en todos los ámbitos de nuestra vida. No importa la industria en la que estemos trabajando, la inteligencia artificial se ha convertido en el tema. Y ya en el cierre de esta jornada de hoy de Dominicana Innova, tenemos un panel muy interesante. ¿Es arte si no hay artista? Desafíos éticos y jurídicos en la creación con inteligencia artificial. Entonces, para tener estas conversaciones, permítanme presentarles brevemente a nuestros panelistas. La señora Vanessa Cabrera, quien es abogada, tiene más de 20 años de experiencia. Lo tuyo es propiedad intelectual. Correcto. Y también está con nosotros Wilson Betances, mejor conocido como Nómico, un artista, visionario tecnológico, empresario, creador de muchísimas cosas interesantes, y de verdad que es un gusto conocerte y compartir este momento contigo. Y también Luis Durán, quien es fundador de Dama AI Solutions, especialista en innovación digital, inteligencia artificial, ciencia de datos, y es el filósofo del grupo, licenciado en filosofía. Muchísimas gracias también por permitirme acompañarles en esta conversación. Y me gustaría tomar una línea de pensamiento para iniciar esta conversación, que me gustaría dividirla en tres líneas. Por un lado, la parte filosófica de todo esto, porque es arte si no hay artista, creo que es bueno que lo veamos desde la filosofía, pero también desde la parte práctica. Cada vez más, los artistas, todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, se auxilia de la inteligencia artificial para la creación. Y luego la parte legal, que están haciendo los países, que está haciendo República Dominicana en ese tema, porque hay todo un área de derecho de autor que hay que investigar, que hay que observar. Y recuerdo cómo hace más de 7, 8 años di una conferencia sobre medios sintéticos, synthetic media, y en la conferencia, cuando terminé, la gente se quedó mirándome con cara de ¿y de qué está hablando Rey? Y en aquella ocasión, hace 7 o 8 años, pues apenas se mencionaba como un futuro de lo que iba a estar pasando con los medios, con la inteligencia artificial, lo que estamos viendo ahora. Y recuerdo que para la época ya yo estaba coqueteando, investigando sobre las voces sintéticas a propósito de mi trabajo como productor. Y ahí pude conocer lo que se estaba haciendo a nivel de investigación y desarrollo con el tema de la inteligencia artificial aplicada a la voz. Y tomando eso como un punto de partida, me gustaría, desde la parte de la filosofía, hacerte una pregunta que es fundamental, que sería a lo mejor la última que deberíamos hacer, pero es la primera. ¿Es el arte un producto técnico inseparable de la intención humana? Partiendo de la filosofía occidental, empezando con Grecia, para Aristóteles el arte es una representación de la realidad. Y ya luego siguiendo con Platón, él habla del arte como una representación no de la realidad, sino de lo ideal. Yéndonos a la modernidad, Nietzsche habla de la afirmación de la vida y Schopenhauer hace la referencia a la felicidad innata. Pero volviendo a la filosofía de la Segunda Guerra Mundial, la filosofía del desencanto, de la posguerra, vemos el arte como la representación cruda. Ustedes recuerdan ese Picasso, ese Guernica, el mundo no es tan ideal y tan hermoso. La Segunda Guerra Mundial nos muestra ese desencanto. Ya terminando con la pregunta que haces, me gustaría traer esta frase, que voy a completar, decir raya, y ustedes en su interior van a completarla
es una crítica. Dice, si se permite que Raya supla el arte en alguna de sus funciones, pronto esto habrá suplantado al artista por completo, porque Raya es un refugio de los fracasados. Y fíjense que este Raya que le estoy diciendo bien podría ser, si se permite, que la inteligencia artificial, pero no. Es una frase del 1859 cuando salió la fotografía. La fotografía y luego el cine en el 1900 tuvo la misma discusión que estamos teniendo ahora. Ahí cierra la pregunta. Y eso que tú dices me recuerda a una fotografía de un grupo de profesores de matemáticas que hicieron una protesta frente al New York Times en Nueva York, protestando cuando las calculadoras estaban entrando en las escuelas. Hay uno de la electricidad, o sea, la publicidad de la electricidad cuando sale la gente hablando más de eso. Pero ahí me gustaría agregar algo a lo que tú dijiste, que digamos como de aterrizar un poquito. Por lo menos desde mi punto de vista, porque yo también soy estudioso de filosofía, trato de manejarme por ahí. Y a mí me gusta mucho llevarme de este cuenta de todo lo que se plantea puntos de vista específicos en espacio-tiempo, y por ende ahí pueden ir habiendo cambios. A mí me gusta mucho llevarme de Hemingway. Hemingway describía el arte como la mejor manera de entender cómo otra persona ve el mundo. ¿Tú entiendes? ¿Por qué razón? Porque lo que tú tienes como patrón dentro de ti, de qué es lo que está bien, es algo muy personal, aunque tú incluso quieras imitar a una persona. Y ahí es donde empiezan estas nuevas creaciones. Entonces yo me llevaría, no sé, quise como aportar eso desde ese ángulo filosófico. Es más el ser y la forma en la cual el ser interpreta lo que está pasando fuera de él y cómo él pone eso a disposición de las otras personas. Y a propósito, ya que tienes la palabra, ¿puede una obra creada automáticamente transmitir emoción, sensaciones, mensaje, identidad cultural? Depende de lo que el artista que está detrás de esto sí esté intencionando. Por ejemplo, como le comentaba, yo soy uno de los creadores de Mariposa de Acero, un musical de aquí que gracias a Dios nos fue muy bien. Y o sea, dentro del musical, es el primer musical que tú tienes una bachata en la introducción, que tú tienes rock dominicano, que tú tienes muchísimas cosas pasando chulísimas. Pero nosotros, como al comienzo, no sabíamos que esto iba a ser un éxito, ni muchísimo menos. Nosotros lo que teníamos que usar era como Abby, Pablo y yo. Teníamos que usar las herramientas que teníamos en la mano. Y para poder expresarnos, gracias a Dios, que ya yo había hecho, o sea, yo había hecho mi curso de IA, ¿no entiendes? Yo me hice ingeniero de prompt, yo me hice cosas de ingeniero, vamos a cogerlo por aquí. Obviamente todo lo que había en ese momento era mucho más rudimentario, pero nos la buscamos para nosotros poder expresar lo que nosotros creíamos que era lo correcto para contar la historia de las hermanas Mirabal, que aquí probablemente muchos la conocen, pero nadie lo había contado rapeando. O sea, tú tenías a Minerva Mirabal en una tarima, en un dembow, discutiendo su idea filosófica, política con otra persona, en una gran propuesta que nosotros obviamente lo llevamos a lo más grande, pero si no hubiera sido por usar IA al comienzo para crear la base que nos ayudó a demostrar que esto era posible y que más allá de una locura esto era cool, entonces no lo hubiéramos logrado, no hubiéramos quedado como se quedan muchísimos artistas en proyectos artísticos. En mi tiempo de vida yo he visto muchos artistas, de muchas formas, que se quedan agarrados. ¿Por qué? Por lo que realmente mueve al mundo, que es el dinero, ¿no entiendes? Y lamentablemente proyectos fenomenales que aportan a la sociedad, que aportan al país, que aportan a la identidad, se quedan en ideas. Y eso obviamente termina bajándonos, ¿tú entiendes? De allí que si tú tienes la herramienta y lo usas y lo entiendes como una herramienta para amplificar el ser, por ende tu punto de vista, obviamente es una obra tuya. Lo que tú planteas es la IA como una amplificación del trabajo. Y es bueno aprovechar que tenemos a Vanessa con nosotros, que su tema central es el derecho de autor, porque es precisamente uno de los grandes asteriscos que tiene la creación utilizando este tipo de tecnología. Entonces,
Entonces, Vanessa, a ver, ¿quién es el autor? ¿El programador, el usuario que da el prompt, la institución dueña del modelo, nadie, el aire, el dueño del internet, el que se lo inventó? Sí, es muy interesante la pregunta, porque justamente las leyes dominicanas, en específico la Constitución y la Ley 6500 sobre derecho de autor, reconocen a la persona física que realiza la obra como autor, lo que significa que lamentablemente una inteligencia artificial no tiene derechos de autor, o sea, ni derecho patrimonial ni derecho moral, que son los derechos que reconoce la ley. Entonces, ¿qué es lo que sí se reconoce? Como tú hablabas, en tu caso, por ejemplo, ustedes crearon una obra que son personas físicas, son humanos, se apoyaron de herramientas para poder optimizar esta obra o para poder reducir tiempos, etc. Pero ustedes fueron los creadores de la obra, entonces ahí sí tienen una protección, un reconocimiento que viene siendo un derecho fundamental. Pero si vamos directamente a registrar una obra ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor meramente creada por una inteligencia artificial, lamentablemente no la van a admitir, porque es un requisito legal que el autor sea una persona física, un humano. Hubo un caso muy interesante recientemente en México, donde el tribunal apoyó esa tesitura. Un señor creó un avatar con inteligencia artificial, meramente inteligencia artificial, no fue que se apoyó en la herramienta, sino que la creó mediante inteligencia artificial y fue a la Oficina de Derecho de Autor de México a registrarla, detallando que el derecho moral recaía sobre la inteligencia artificial y el derecho de explotación sobre ella. Y le rechazaron el recurso. Eso llegó hasta el Tribunal Constitucional y confirmaron esta teoría. Esto está basado en el convenio de Berna, que es un convenio que nosotros, la República Dominicana, somos signatarios y numerosos países, y reconoce al autor como una persona física. ¿Quieres aportar algo? Sí, si me permite. Entonces, desde una perspectiva filosófica, Leo Tolstoy dice, mira, para que el arte exista, primero tiene que ser un ser humano. Es un ser humano que transmite una información y tiene que haber un tiempo presente de un receptor que también es humano. Ya limita mucho en el contexto actual la definición del arte hacia la inteligencia artificial. Y aquí tengo a Roland Barthes, donde dice, pues, ¿sabes qué? El nacimiento del lector o de quien interpreta sucede con la muerte del autor. Y yo, por eso es personal, yo personalmente me quedo mucho con esa definición. O sea, yo creo que cuando el artista entrega su arte al mundo y lo da, yo he escrito 2 libros para niños con inteligencia artificial publicados en Amazon. Y sí veo lo que estamos discutiendo antes de comenzar, de la inteligencia artificial como una herramienta que puede potencializar al artista. Entonces, ¿quién es el autor? Y a propósito de eso que tú dices, dice Yuval Noah Harari, que dice, es que la inteligencia artificial no es una herramienta, es un ente. Desde el punto de vista filosófico, ¿qué pensamientos te merece eso? Bueno, en Nexus, cuando Harari toca ese planteamiento, bueno, él está proyectando a años más hacia adelante. Él habla de que hemos hackeado al ser humano, y si el ser humano al final es conexión de neuronas, de químicos, pues sí, es un ente, es un poquito trascendental llamar a la IA mente. Yo entiendo, y vuelvo a caer en una opinión personal, de que aún no estamos ahí, pero eventualmente con el planteamiento de lo que es la conciencia, de entender que existe, los experimentos que se han hecho de los Large Network Model, hablando entre ellos,
mayor temor es ser desconectado. Y eso no es conciencia, tú dime lo que es. Entonces, en cuanto a ese planteamiento de Harari no solo en Sapiens, sino también en Nexus, pues ahí va a ver la IA como que eventualmente sí puede llegar a ser algo con conciencia y una posible amenaza. Gracias por tu pregunta. Yo tengo un rato experimentando a partir de mi empresa de Nexa, estoy trabajando básicamente con AGIs, haciendo pruebas con cosas parecidas. Y la forma fácil de explicar mi punto de vista en cuanto a eso, en definitiva, sí. Porque ahí nosotros estamos buscando una manera de reproducirlo a nosotros mismos en otro lugar para generar una amplificación de lo que sea que nosotros pensamos, hacemos o ejecutamos. Una especie de extensión de los. Exactamente, que de hecho ya no sé si alguien tiene una extensión de esa por ahí, pero quizá alguien la tiene, ¿tú entiendes? Entonces, me gusta explicarlo de forma gráfica de la siguiente manera. Todos aquí conocen a Iron Man, ¿verdad? ¿Cuál es el superpoder de Iron Man aparte del dinero? Jarvis, ¿verdad? Pero ustedes saben que Jarvis es un ente, ahí viene la respuesta, y responde al miedo que viene luego de esa respuesta. Jarvis, todo el mundo tiene acceso a Jarvis. Lo que pasa es que Iron Man es el único que puede preguntarle o pedirle cosas que ella nunca ha podido pensar, organizar o razonar. Y ahí viene el superpoder del ser humano. Entonces, ¿cuál es el verdadero poder de Iron Man? Ser más humano, está más conectado con la Tierra, está más conectado con nosotros, para acompañarse de un elemento que está conectado en una realidad donde hay otro tipo de gente conectado también. Entonces, al final, como lo veo yo, nosotros estamos reproduciendo una conciencia que ya nos hemos obligado a hacerlo, que el día que te pierde el teléfono no es tanto lo que va en el teléfono, es lo que hay adentro del teléfono. Vos tienes la mitad de la vida tuya. Le tenemos miedo a los cyborgs, nosotros somos medio cyborgs. ¿Tú entiendes? Entonces, esto no es más que una graficación de ese ser, de esa expansión de lo que sea que nosotros somos, porque ahí es donde estamos caminando, es donde se transforman estos agentes que vienen a apoyar a los seres humanos a seguir creciendo por otro lado como herramienta. Y tomando eso como punto de partida para analizar, se habla mucho de cómo se ha tomado información desde tiempo pasado para ir alimentando, ir entrenando a la inteligencia artificial. La IA puede entrenarse con obras protegidas sin permiso. Mira, eso ha estado en discusión, pero ya a nivel internacional tenemos jurisprudencia. Y vuelvo de nuevo, ya un tribunal en California estableció que si tú tomas información de obras protegidas por derecho de autor para entrenar a la inteligencia artificial, no hay una violación al derecho de autor, porque al final lo que hace la inteligencia artificial es analizar esa data para arrojar una, vamos a decir, otra, no obra, porque no está por derecho de autor, pero otra creación, vamos a decir, que no proviene del intelecto, sino de lo que analiza esa inteligencia artificial. Entonces, para que haya una violación, tiene que reproducir. Y en este caso, lo que estamos haciendo es entrenando a la inteligencia artificial para que analice y saque un resultado. No le está reproduciendo. Y si de repente yo entro a una de esas guías que crean algún tipo de arte y le digo, créame a un tiburón que está en la profundidad del mar, pero que tenga el estilo de Dalí. Bueno, ahí si no estás reproduciendo una obra de Dalí como tal, no habría una violación. Pero estaría imitando el estilo. El estilo, porque la ley 6500 sobre derecho de autor, el convenio de Berna, el derecho de autor en general, lo que protege es la forma de expresión, no el estilo. Entonces, no sé si ustedes se recuerdan que creo que fue a principios de este año, en Instagram todo el mundo empezó a subir fotos estilo el estudio libro. A él no le hizo mucha gracia. Exactamente, ellos se molestaron, pero fíjate que no se está reproduciendo como tal
una obra de ellos, sino que tú tomas una foto tuya con un entorno tuyo y le saca el estilo. Ahora, si tú tomas un carácter del libro, o el escenario, o el ambiente, un dibujo, y lo pegas tal cual en la fotografía, que además tenga tu imagen, entonces ahí sí habría una violación. Pero si tomamos, por ejemplo, este escenario y decimos, créamelo estilo Dalí o estilo Ghibli, no habría tal violación, porque es un estilo. El estilo como tal no está protegido, sino es si tú reproduces tal cual el personaje o cualquier, vamos a decir, elemento de Dalí, en el caso de tu pregunta. Pero no ocurre así en el ejemplo que tú me estás dando. Independientemente de eso, todas estas cuestiones están en debate y a veces tienen interpretaciones subjetivas. Pero traspolándolo a la ley local, lo que se protege es la forma de expresión. Y por eso tú ves, voy a poner, tiene que ver con inteligencia artificial, pero hay muchas novelas que tratan de que el rico se enamora del pobre. Exacto. Pero hay muchas formas de expresión de esta idea, vamos a decir. Por ejemplo, tenemos Mariana del Mar, todo el mundo vieron esa novela. Y eso se replicó varias veces. Mariana del Barrio, o cualquier otra dramatización que es una misma idea, pero con estilos diferentes, Y tengo ahí, con formas de expresión diferentes. me encanta esa respuesta que da, porque lo que nos da es claridad ante todo esto. No, Mico, ¿puede la automatización desvalorizar la obra humana? No necesariamente, porque al final también lo que le damos valor somos nosotros mismos. Entonces, mira, Vanessa acaba de expresar algo que es hermosísimo. Primero, nosotros somos animales de referencia. Aquí, cuando tú estás creando a partir del estudio Ghibli, tú estás generando a partir de una experiencia. Si tú conoces, por ejemplo, qué sé yo, a Banksy, que es uno de los artistas muy importantes de los últimos tiempos. Banksy está usando un estilo stencil que se inventó otro tipo, con esta herramienta, pero pone todas las herramientas de una forma tan especial que crea un estilo único que lo hace el artista gráfico muy importante de los últimos 50 años en el mundo. Porque aquí sí hay un error y cuando lo hacemos los humanos de manera directa, no. Eso por un lado. Repíteme que quería expresar esa parte. Que si la automatización entonces viene la parte del valor. Entonces, ya creé esta obra. ¿Quién es que dice esto vale, esto es cool, esto no es cool? Lo hace el público, lo hace la gente que se conecta. ¿Qué está sucediendo con el mundo de la IA ahora? Lo mismo que pasó con el mundo del blockchain, con los NFT. ¿Tú entiendes? Los NFT empezaron a hacer unas imágenes que todo el mundo podía, al comienzo nadie lo podía hacer, y eso era cool. Entonces, ¿qué era lo más disparatoso que yo puedo sacar? Y obviamente ahí mucha gente empezó a darle valor, llamó la atención, entonces vinieron otro tipo de artistas, porque no es que los primeros no eran artistas, es que su tipo de arte o su tipo de expresión era diferente o menos elaborada en cierto sentido, o más simple, si queremos verlo así, que lo que vino después de eso. Eso le dio otro tipo de valor, pero ahí llegó todo el mundo a hacer básicamente lo mismo. ¿Qué sucede cuando todos tenemos la posibilidad de hacer lo mismo? Lo que es único toma valor, lo cual exige el mismo público que hace eso, no es los artistas, no las cosas. El mismo público te lleva, como te voy a decir, como por caso simple que tenemos ahora. Si tú eres un influencer de TikTok, y eso es lo que está más pegado ahora mismo, y tú te pareces a lo mismo que tú subes video haciendo lo mismo que hace Vanessa, adivina qué hace la gente en automático. Te elimina, te saca del medio, no importa lo cool que tú hagas, tú necesitas tener identidad. De ahí que la identidad es una de las monedas más importantes del nuevo mundo, porque ya no es, nosotros venimos de un mundo de cómo yo puedo hacer esto, y por ende, como hay un cómo en el medio que significa dinero, yo me aprendo a usar Photoshop, yo aprendo a usar tal cosa. Ahora, esa parte del cómo, la IA nos la está poniendo demasiado fácil.
¿Qué tenemos que preocuparnos ahora? Del qué, que es lo realmente difícil. Y Es lo único chévere, pero que no se parezca a lo de los demás, para que no me saquen del medio, que yo puedo crear como ser para ser aceptado. Y eso automáticamente nos lleva a la filosofía. Es decir, Nópico ha notado en varios momentos de sus respuestas el ser, la humanidad. ¿Por qué entiendes tú que es tan importante hablar de filosofía, hablar de ética, en momentos donde el rey es la inteligencia artificial, el rey o la reina es la IA? Yo creo, y antes de responder tu pregunta, decir que los distintos mecanismos y áreas de la sociedad, incluyendo la política y las leyes, están jugando un rol actualmente donde buscan proteger al ser humano. Y a veces el punto es, ¿y podrá el ser humano protegerse de sí mismo? Yo aquí este es el caso de Saga of the Town, este libro del 2023, que la artista usó Midjourney para la creación del personaje y el jurado de derechos de autor de Estados Unidos le dijo, mira, la creación de la historia es tuya, lo que hay detrás es tuyo, pero el personaje per se no es tuyo, no hay derecho de autor. Y con esto también se acuerda la del macaco y la foto a quien le pertenece. Y yo creo que la orden del tribunal fue interesantísima porque dice, no hay un ser humano, no fue un ser humano. ¿Por qué hago el planteamiento conectando con tu pregunta? Los sistemas de las distintas capas de la sociedad, política, la religión, las leyes, están buscando cómo están reaccionando a lo que la inteligencia artificial está representando actualmente. Pero el ser, el Dasein de Heidegger, el arrojado al abismo, el ser arrojado al abismo, como dicen los alemanes, se está encontrando a sí mismo, está perdiendo su identidad, estamos nosotros perdiendo nuestra identidad en la creación, somos nosotros más humanos o más creativos o menos creativos desde que empezamos a usar GPT en el 2021, o estamos perdiendo un poco. Es una respuesta, bueno, que obviamente filosóficamente cada quien la responderá, pero sí hay una amenaza del ser en la realidad de lo que la inteligencia artificial está representando actualmente. Hay otro tema que viene conectado con lo que es la inteligencia artificial. Es la sustitución de una serie de trabajos. Ya lo hemos visto en los distintos momentos de la evolución de ese sistema económico que se ha ido creando. Pero nunca como ahora se había visto tan de cerca una posibilidad real de una cantidad importante de personas dejar de hacer trabajos automáticos, monótonos, rutinarios, sustituidos por la IA y toda la tecnología que la acompaña. Desde el punto de vista social, Vanessa, ¿cómo evitar que la IA sustituya trabajos sin garantías sociales? Mira, ya se está tratando de evitar, era lo que conversábamos, a través de las leyes, a través de, vamos a decir, las religiones, etc., se está fomentando que se proteja al ser humano como tal y que la inteligencia artificial no reemplace al ser humano. Entonces, esa es la dirección que hay ahora mismo. Actualmente, en República Dominicana hay un proyecto de ley sobre que trata, regula la inteligencia artificial. También están habiendo este tipo de conversaciones para poder llevarnos a territorios donde se puedan discutir, aclarar qué se permite, qué no. Y yo entiendo que todo esto nos va a llevar a nosotros a tomar decisiones que van a ser preponderantes para evitar ese reemplazo. Y este tipo de conversatorios, señores, no solamente lo estamos llevando a nivel nacional, a nivel internacional. Voy a aterrizarlo en temas de propiedad intelectual. Hay numerosos congresos internacionales donde el tema principal es la propiedad intelectual y la inteligencia artificial y buscan
justamente proteger al humano, a su intelecto, al artista, y de que no sea reemplazado. Entonces, si lo regularizamos, si lo usamos de una forma correcta, de una forma ética, yo creo que vamos a evitar ese reemplazo. Pero la verdad es que es un reto, porque vamos muy acelerados. Y esa velocidad que estamos teniendo, hay que contrastarla con los miles de millones de dólares que se están invirtiendo. Es decir, este año, si sumamos los miles de millones de dólares que empresas, que gobiernos dicen que van a invertir y que están invirtiendo, y la gran cantidad de infraestructuras que están creando, va mucho más rápido todo eso que cualquier tipo de regulación que se pueda hacer para controlarlo. Y eso entonces nos lleva ante un dilema de la misma creación. No, Mico, en la parte artística, en la creación artística, hemos visto primero una resistencia, no, una negación total. La realidad es que, aunque lo neguemos, no podemos evitar ese desarrollo. Desde tu experiencia y desde tu uso de la inteligencia artificial en el proceso y en el desarrollo creativo, aunque lo mencionabas al inicio, me gustaría tu percepción de cómo un artista puede hacer uso de este tipo de tecnologías para enriquecer, potenciar su arte. Luego del ejemplo mío, que yo fui un early adopter hace muchos años, nosotros iniciamos hace 2 años un proyecto que se llama Artelligence, que es inteligencia artificial para artistas. Eso lo inicié con la Fundación Cultural Cofradía. ¿Y cuál es la intención? Que los artistas, donde tenía, por ejemplo, la más destacada, se llama Cruz María Doté, es una de las artistas más importantes gráficas de aquí, una señora de casi 60 y pico de años. ¿No entiendo? O sea, estoy poniendo el perfil de que yo recibí. Por ponerte un caso, pero fueron 45 personas en general que tratamos. Esta señora llega y casi obligada, ya tú te puedes imaginar, con el cerebro trancado de que no, espérate, esto es el infierno, llegó ya a manifestarse, todo. Esa señora, cuando yo le expliqué y le enseñé en 4 clases que su proyecto de vida más importante, que eran unos cuadros de un proceso depresivo que ella tuvo, pero que cada cuadro significa un stage de donde estaba eso, todo y demás, y que esa señora hizo un libro, pudo hacer un libro de su proceso, adornado con sus obras, pero esas obras las llevó a la vida y creó un documental con el contenido de redes sociales para poder exponer su arte sin la necesidad de que haya una persona de una sala con quien hacer negocio y sin tener que sacar dinero para que le paguen lo de las redes sociales y que le hagan lo del libro y que le hagan lo del coso y que le hagan lo del... ¿Cómo tú crees que ella reaccionó? Vio un mundo distinto, una posibilidad. Ella es la primera que ahora mismo habla. Ella es la directora de, si no me equivoco, de educación, de la parte, del Ministerio de Educación de la parte de artes, creo que de parte de una región. Y ella pasó en un mes de ser la IA del anticristo a no, es por aquí que tenemos que darle. ¿Por qué razón? Porque si buscamos un camino nuevo con ideas viejas, adivina qué, no va para ningún lado, papito, te va a quedar ahí parado, sentado. Nosotros estamos entrando en un mundo nuevo que nosotros mismos creamos, que nosotros queremos juzgar como que un adulto, y tú sabes que es un niño. ¿Cuándo fue la última vez que te vio que alguien nació y que acababa de nacer, lo pusieron en el piso y arrancó a correr? ¿Tú entiendes? No, tiene que caerse. Y mientras más se caiga, mejor. Porque ahí es donde vamos a ver dónde tenemos que apretar. ¿Para qué? Porque así el ser humano, porque se trata siempre del ser humano, no se trata de la máquina, no se trata de los países, todo eso lo hace el ser humano. Y el ser humano tiene la misma carga de positividad que de negatividad. Entonces no es de la IA que nos tenemos que proteger, es de nosotros mismos que tenemos que proteger. Totalmente. Luis, la filosofía a través de los años ha estado buscando respuestas y ha permitido que el pensamiento crítico lo vayamos ejercitando constantemente. Pensamiento crítico que es más necesario ahora que nunca, por la cantidad de información y
y todo lo que está pasando. Desde tu punto de vista, ya nos hablabas de la importancia de la filosofía en todo esto. Vamos a ponerle al lado la ética como el deber ser, porque sea la inteligencia artificial un ente o una herramienta, es un algo con el que hacemos algo, es decir, es otro martillo, es otra rueda. ¿Cómo entra el tema ético dentro de toda esta conversación? Yo creo que la conexión final, y ya Wilson lo mencionaba desde otro punto de vista, pero yo lo traigo desde el punto de vista filosófico, es el ser humano. Al final es el ser humano. Voy a mencionar a Harari otra vez. Él decía en Sapiens, cuando se manda al hombre a la guerra, las naciones no sufren. ¿Por qué? Porque la nación es un ente hipotético. Sí, es un constructo, es un acuerdo social. La nación no sufre, el país no sufre. Y tú empiezas a desmenuzar quién es el que sufre. Pues el Estado, la nación, pues el país, es el ser humano. Entonces, en esa conexión que planteas de dónde está la ética, dónde está la moral, o particularmente, soy ateo, pero me encanta la filosofía pragmática, un poquito americana, donde todos los estratos de la sociedad, política, religión, ética, moral, al final deben de confluir al bien del ser humano. Esa es la importancia. Siempre y cuando, bueno, personal, un poco de la filosofía pragmática americana, siempre y cuando la ética, la religión, la política, la filosofía, el arte y la inteligencia artificial construyan un mundo mejor y no un mundo hipotético, un ser humano con más posibilidades, estás mencionando, con más posibilidades. Entonces sí hace sentido la IA, la ética, todos los recursos que al final son herramientas. Totalmente, Vanessa. Bueno, y sobre la ética, por eso es que existen las leyes, porque si no regulamos al ser humano y su actuación en la sociedad, entonces lo vamos a convertir en un caos. Y eso de la inteligencia artificial nos ha agarrado a nosotros desprevenidos, porque fíjate cómo hay leyes actualmente que pudieran regular algún aspecto, pero no todo está regulado. Sin embargo, para cumplir que no nos salgamos de la ética, bueno, repito, existen las leyes. Estuvimos hablando anteriormente de que fuera de la ética hay personas que utilizan la inteligencia artificial para hacer daño, como el caso de Scarlett Johansson, utilizaron su voz para hacer creer al público que ella estaba haciendo una campaña apoyando una causa específica, y eso no fue real. Ahí fue usada la inteligencia artificial en violación a un derecho fundamental de un tercero, sin ética. Y así mismo podemos ver numerosos casos en diferentes áreas donde si hay una buena legislación, entiendo que se puede lograr que se use éticamente la inteligencia artificial. De hecho, en el caso de Scarlett Johansson fue un poco más allá. Fue como OpenAI usó su voz, el modelo de su voz, como si fuera la voz de la versión 1.4 de ChatGPT. Y eso ocasionó una bandera de parte de ella, me pidieron que lo hiciera, me negué, y a pesar de eso utilizaron mi voz. Y por ahí hay un mundo amplísimo de casos y de ejemplos. Bad Bunny hicieron una canción que él no la creó, tomaron su voz y esa canción se hizo viral. Eso fue también un caso reciente. Y ya que estamos hablando de esa parte artística y hablando de la ética, en el deber ser, se debe revelar para ti esa pregunta. Cuando se utiliza la inteligencia artificial para una creación artística. Mira, para un uso transparente de la inteligencia artificial se está hablando, y en algunos países está regulado la transparencia, de que cada vez que usemos inteligencia artificial, utilicemos
obras, derechos fundamentales de terceros, etcétera, para entrenar inteligencia artificial o para crear con inteligencia artificial, se informa. Y ya así se tiene un control, una transparencia sobre esto, y ya se usa la inteligencia artificial como ética. Quería mencionar la foto ganadora del Sony World Photography del 2023. La ganó Boris Elkapsen. Y cuando él fue a buscar el premio, lo rechazó y dijo, no, esto fue de ella. Esto fue de ella, porque me pueden buscar en internet. Llamando a la atención, lo que preguntas sobre el tema ético. Él quería llamar la atención de decir, no estamos listos, no estamos listos. Y hay un tema ético detrás de decir la verdad, de ser transparente, y este premio no, en la categoría que ustedes lo han puesto, no es mío y lo entrego. Quiero hacer una pequeña observación, que es algo de como lo que más he visto en el tiempo, ¿no entiendes? Está cool. ¿Quién dio la orden? ¿Quién describió esa imagen de esa manera? Hay un humano detrás de esa creación. Y Entonces ahí la foto fue una creación de un ser que, aunque el canvas se creó digital, como quiere el ser que está atrás, lo primero para poder entender con lo que nosotros nos estamos enfrentando es entender que ella no hace nada. Nosotros hacemos utilizando inteligencia artificial. ¿No entiendes? Si queremos seguir viéndolo como un ente que crea cosas sola y que tira para adelante a lo loco, estamos muy equivocados. Y eso es precisamente un poco el interés de esa conversación, porque es muy fácil de repente simplemente prohibir, satanizar, ponerle una X a algo que no logró entender. Recordemos que cuando sale la inteligencia artificial, cuando sale ChatGPT actualmente, de inmediato varias voces comenzaron a pedir que se detuviera todo lo que estaba ocurriendo con la inteligencia artificial, porque, como bien decía Vanessa, al parecer nos agarraron desprevenidos, y con eso las leyes, las reglamentaciones y todo lo demás. Sin embargo, hay un desarrollo importante, y creo que nosotros apenas estamos en los primeros escalones de todo eso. El futuro, la realidad supera por mucho lo que nosotros podamos soñar, supera por mucho la ficción. Y eso fue algo que me dijo un experto en tecnología médica, cuando yo le cuestionaba sobre los avances tecnológicos aplicados a la medicina. Y él me decía, hace 4 años, Rey, lo que estamos viendo en los laboratorios supera por mucho lo que es la ficción. Si yo traigo esos 4 años a este presente, vamos a multiplicar eso por ello. Finalmente, para ir cerrando, me gustaría que tanto Vanessa, Luis, como me respondan brevemente. ¿Es arte si no hay artista? Es imposible separar al ser humano de la expresión, del amor, de la luz y de cómo cada persona de manera individual ve esa luz. ¿No entiendes? Entonces es imposible pensar en arte sin artista, porque no existe una cosa sin la otra. Yo opino igual que tú, sobre todo si el arte es la manifestación de la actividad humana como una impronta personal. También tú comentabas que cada persona daba su punto de vista, su impronta personal sobre aquello que creaban. Entonces yo entiendo que necesariamente tiene que haber un humano detrás, o sea, un artista. Y tú también lo dices, somos nosotros que alimentamos el herramienta para que luego pueda crear un resultado. O sea, que al final es nosotros mismos, que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, lo que hemos conversado aquí. Debe de haber una persona detrás del arte, en mi opinión, debe de haber una persona. Esta es la obra del Museo de Arte Moderno de Nueva York, como 7-10 metros de altura, se llama Sin Supervisión, de hecho, desde el 2023. Mi respuesta un poquito más pesimista.
típico de la filosofía. Eventualmente sí habrán agentes independientes, ya no IA, tú mencionabas de ese ente detrás, pero hacia donde se vislumbra es esa independencia de la gente de IA. Y pesimista positivo, creo que sí, habrá un arte sin artista humano. Muchísimas gracias tanto a Luis Durán, Wilson Betances Nónico y a Vanessa Cabrera por sus respuestas. Muchísimas gracias por invitarnos y por permitirnos tener esta interesantísima conversación.